Venga lo que venga, soy Alejandro Litmanovich. Hoy arrancamos con el tema de los impedimentos de contacto, ley Lucio, Alejo, perspectiva de infancia, violencia de género, y es por eso que tenemos un invitado muy especial, el doctor Roberto Villalobos Atlas, es abogado en derechos humanos, especialista en derecho de familia, niñez y adolescencia, acá por la UOX 88.3. ¿Cómo va, Roberto? Muy buenos días, Alejandro. Un gusto y un saludo a toda tu audiencia. Gracias por recibirnos. Y bueno, ¿querés presentarte vos? Bueno, hace ya bastante tiempo venimos trabajando puntualmente sobre este tema de impedimentos de contacto con APALUI, ¿no? La Asociación de Padres que Luchan por sus Hijos y fundamentalmente difundiendo este flagelo social que entendemos destruye a niños, niñas y adolescentes y se da frente a separaciones conflictivas que lamentablemente es una moneda corriente en los tiempos que corren. Sí, tal cual. Acá en Venga lo que venga, tenemos el compromiso hace mucho tiempo de estar presentes para este tema. Además, yo soy un padre impedido de contacto, más compromiso aún. Y bueno, las demoras en la justicia, leyes que son necesarias, va, por lo menos yo lo entiendo así, como ley Alejo, ley Lucio, y que haya una modificación, que estamos activando en ello en la 24270, pero vos sos el especialista, yo soy psicólogo, así que te escucho, que vos vas a traer una mirada más actual y profesional que yo en este tema. Respecto a las normativas vigentes, nosotros entendemos que obviamente con el transcurrir del tiempo y de los años, esto ha sido un motivo de conquista, ¿no? A lo largo y a lo ancho, no solo en la República Argentina, sino a nivel internacional. Hay normativas vigentes y lamentablemente no se cumplen, por eso nosotros hacemos hincapié en la conciencia social, ¿no? En difundir Sí. las leyes que existen en la actualidad, o sea, la normativa vigente, la normativa aplicable y que lamentablemente no se cumple. Entonces es importante, existen miles de proyectos de ley o modificaciones a las leyes vigentes, como bien vos lo dijiste, Sí, pero lamentablemente no cumplen las cuestiones básicas. Ejemplo, tenemos una normativa incluso que va más allá de la normativa en la República Argentina, que es la Convención Internacional de los claro. Derechos del Niño, donde nuestro país ha adherido hace muchos años y tampoco se cumple. Entonces, es importante primero, está bueno igual todas estas modificaciones que están o las leyes nuevas, ¿no? Toda la Sí, modernidad. Vos fijate incluso también que el Código Civil y Comercial también es relativamente moderno, ha traído bastantes modificaciones importantes en relación a esto y tampoco se cumple. Es decir, es importante que tomemos conciencia, ¿no? Y cuando hablo de la sociedad, hablo de la sociedad toda. La sociedad me refiero a los civiles y también a aquellos funcionarios de gobierno o auxiliares de la justicia, ¿no? Que es importante que tomen conciencia de esto y que atrás de lo escrito, atrás de los escritos, atrás de las leyes, existe un niño, niña y adolescente que tiene vulnerados sus derechos y toda una familia detrás que obviamente también tiene derechos, pero acá en estos casos que vos bien mencionabas al comienzo de tu programa, ¿no? Que sí. tiene que ver con esto, con esta obstrucción de vínculos, termina perjudicando puntualmente a ese niño, niña y adolescente que en un futuro va a ser un adulto con daños irreparables, irreversibles. Vos, siendo psicólogo, lo deberás saber mejor que yo. Hay investigaciones en nuestro equipo multidisciplinario donde hace hincapié a esto, ¿no? A estos traumas irreversibles, irreparables que pueden darse desde un fracaso escolar hasta baja autoestima, embarazos no deseados, problemas de relacionarse en su vida adulto con sus pares, o sea, situaciones muy complejas donde obviamente se pueden evitar teniendo una infancia feliz, ¿no? Todo entendemos también que radica en esta infancia. Entonces es importante
hacer cumplir las leyes vigentes. Después, si vienen leyes nuevas o modificaciones que amplíen esos derechos, todo lo que tenga que ver con sumar y ampliar, es bienvenido, pero yo empezaría por cumplir lo que hay, ¿no? Lo que tenemos y que no es poco. Sí, la verdad que tenés razón, estamos buscando modificaciones, activándolas y no se cumplen las que, las que están vigentes. eh, está muy, estás en lo cierto en ello. Está bueno el ampliar derechos, perfeccionar la ley 24.270, creo que es de 1993, y habrá que retocarla, pero si no se está cumpliendo actualmente tenemos que ir por lo primero, o a la par, por lo menos, y más energía en que hacer cumplir. ¿Y qué opinas? ¿Qué es lo que pasa que impide que se cumpla? ¿Es nuestro país, que como dice Roberto Nino, creo que es así el nombre, un país al margen de la ley, que sería Argentina? ¿Qué está pasando? A veces me cuesta entender. Yo creo que en los últimos tiempos, con la aparición de la ley de violencia intrafamiliar y la ley de violencia de género, la incorporación a nuestro país de la Convención Belén do Pará, ha ido modificando toda una teoría en cuanto al género, ¿no? Porque si hablamos de género, es tanto el hombre como la mujer, o sea, Claro. lo femenino y lo masculino. Ujú. Pero ¿qué pasa? Puntualmente en nuestra República Argentina, al adherir a esta Convención Internacional de Belén do Pará, entendemos solamente por género al sexo femenino. Claro. Entonces, existe también una cuestión de patriarcal, ¿no? De violencia hacia este colectivo femenino, que obviamente, lamentablemente, existe en la actualidad, pero yo creo que esto se ha ido ramificando y ya la balanza directamente como que sopesa más para un lado que para el otro. Ujú. Entonces, obviamente todas las decisiones judiciales, los dictámenes y todo intentan priorizar estos derechos de las mujeres, ¿no? Que me parece bárbaro, pero lamentablemente cuando hay una persona masculina, ¿no? Generalmente hay un padre obstruido, se da más, el mayor porcentaje de obstrucción de vínculos se Sí, da en padres que sí. en madres, aunque en los últimos tiempos se ha ido esto modificando ligeramente, incluso con las nuevas leyes y las modernas normativas, también existen matrimonios igualitarios donde existe obstrucción de vínculos, yo siempre lo digo, Sí. con mamá, mamá, papá, papá, o sea, esto ha sido realmente una modificación importante y también existe, entonces también es importante mencionarla, pero yo creo que acá se prioriza eso y también hay un bagaje que incumple las normativas en todo sentido, ¿no? Estas normativas que no solo los derechos del niño, lo que pasa es que acá hay un agravante porque hay un niño que justamente tiene todos los derechos que tiene una persona humana común y corriente, normal, lo digo así para que las personas que nos están sintonizando Sí. puedan comprenderlo, pero tienen un plus también, un plus justamente por eso, por ser un niño, porque están desarrollando esta capacidad progresiva Ujú. que tienen, ¿no? Se están formando. Entonces, es importante hacer hincapié en esto y que realmente se respeten sus derechos porque lamentablemente están siendo vulnerados. Pero yo creo que el sistema judicial en general eh, funciona mal en la actualidad, se viene modificando eso, o sea, ha avanzado muchísimo, ¿no? Sí. Vos me hablabas de la ley 24270, es una ley que nació de la lucha, es una ley que nació, es una conquista, y es una conquista social, porque le Sí. pasaba a muchas personas. Entonces, esto mismo que sucedió con la 24270, tenemos que hacer mancomunadamente que se cumpla todas las normativas, más la de los niños, justamente por este plus que tienen Sí. de autonomía progresiva, de formación. Ujú. Pero lamentablemente esto de que la justicia no cumple las leyes no solo se da puntualmente en el derecho de familia, sino se da en el derecho en general. Sí, vos Por sabés eso que, vos escuchás a los abogados que dicen, ¿dónde está la justicia? claro. O la justicia injusta, ¿no? Estoy viendo últimamente algo que me parece totalmente atroz, que tiene que ver tiene que ver con el derecho de familia, ¿no? Pero Sí. con el derecho en general también, que tiene que ver con
retenciones directas, ¿no? Una retención directa que los juristas llaman una modalidad de pago que desde mi punto de vista, y hablo desde lo personal, es un embargo encubierto, donde vos embargás el sueldo de forma legal, encubiertamente, la justicia misma, ¿no? Porque esto es absolutamente legal, a una persona donde directamente la bloqueas, la inhabilitas de que saque un crédito, de que saque una tarjeta de crédito, de que acceda a una vivienda digna, cuando la mayoría sabemos que alquila y en este país cada vez es peor alquilar con esta ley de alquileres que se suponía que iba a ser beneficiosa para los ciudadanos y terminó siendo más perjudicial que nunca. Entonces, vos fijate como todas Sí. estas normativas hay que irlas enmendando, ¿no? Y lo legal se convierte en lo ilegal de forma encubierta. Entonces, acá toda la sociedad tiene que luchar por estos derechos y lograr, ojalá logremos primero el cumplimiento de la 2470, ¿no? Que no se cumple en ningún lado de nuestro país y contado con el dedo de la mano son los condenados que existen a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Vos sabés que suelo ir bastante al Centro de Justicia Penal, acá de Rosario, a ampliar probatoria de la 2470, pero también veo otros reclamos y estoy de acuerdo contigo en que en esta cuestión de que en la mayoría de las áreas hay justicia ausente. Fíjate, acá hay dos temas importantes. Uno es el de los familiares de las víctimas de la inseguridad, que el otro día se manifestaron acá en Rosario, en Sarmiento y Virasoro, donde está el Centro de Justicia Penal, el Ministerio Público de la Acusación, porque no avanzan las causas. Y eso que hay cámaras, hay un montón de pruebas y terminaron entrando y forcejeando con la policía para que recién ahí los fiscales atiendan el reclamo y se sigue en la lucha en las calles. Después estaba yo con los carteles de impedimento de contacto y otros reclamos más, con lo cual es muy abarcativo. Y hay otros casos que te pido, después te voy a mandar material respecto a lo que es el narcotráfico. Acá están los monos, no sé si escuchaste seguramente nombrar alguna vez, y ahora hay un caso que es el caso de Esteban Lindor Alvarado, donde recién ahora, después de 10 años, hay dos fiscales que tomaron el toro por las astas y se pusieron a investigar a fondo, y eso llama la atención, y estamos todos, qué bueno, hay que apoyarlos, qué bueno. Eso significa que hubo una inacción muy grande, complicidad, falta de compromiso, miedo, no sé por dónde enfocarlo, respecto de ir a fondo, que ahora, recién, después, vuelvo a repetir, 10, 12 años, se está avanzando. Entonces coincido contigo en que la lucha en las calles y donde haya que darla es fundamental para hacer cumplir lo que hay, pero en todos los ámbitos, y para tener un país que realmente es una república, ¿no? El que tenemos ahora. Vos dijiste una palabra clave que nosotros la sostenemos y tratamos de que la sociedad tome conciencia también en esto. Y para mí lo fundamental, si vos me decís esto, la solución resumida en dos palabras tiene que ver con la conciencia social. Ujú. Y nombraste complicidad, ¿no? Complicidad, vos fijate que a un instructor lo rodea todo un círculo íntimo, ¿no? Compañeros de trabajo, familiares, amigos, Tal cual. compañeros de actividades recreativas, de estudio, o sea, todo un círculo íntimo, que yo lo denomino el círculo íntimo que rodea al instructor. Sí. Todas esas personas son cómplices, porque el instructor puede tomar una determinada decisión, ¿no? De obstruir el vínculo de un niño con su progenitor no conviviente y línea parental. Ahora, todo ese círculo íntimo es cómplice y también está haciendo lo mismo, ¿no? Vela por los derechos de ese niño que se ve impedido de vincularse con uno de sus progenitores y toda su familia extendida. Entonces, para mí es igual o peor de obstructor que el propio obstructor, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, vos fijate cómo entra en juego una vez más la sociedad sobre este flagelo social que tanto destruye a los niños. Y también nombraste situaciones que suceden en los tribunales de familia y muchas veces sabemos que el que termina decidiendo no es el juez propiamente dicho y sí lo es alguno de sus empleados, ¿no? Sí. Me ha tocado particularmente un juzgado de familia que decía, bueno, este juez es de determinada manera y quien terminó decidiendo
la divergencia fue la secretaria, una secretaria que ha vivido en su infancia, en su vida personal, una situación similar, entonces obviamente tiraba para el lado que ella sentía que estaba proyectando, ¿no? Vos Exacto. como psicólogo Sí, lo sí, debes saber bien, ¿no? sí, sí. Proyectaba que era ella en otro momento de su vida y terminó decidiendo y fallando a favor de esta persona, ¿no? Entonces vos fijate cómo influye negativamente todo lo que pasa en la infancia y toda la historia de vida de esa persona, ¿no? Somos personas, seres humanos con una historia, por eso es importante, desde el punto de vista fundamental también de los derechos humanos, ver cuál es la historia de esa persona, ¿no? ¿Qué le pasó? Y vos fijate cuando vas al médico, uno le duele la cabeza y te empiezan a ver la presión, esto, el otro, y Exacto. quizá al tipo le duele la cabeza porque discutió con alguien, no tiene un problema, ¿no? Entonces, Tal cual. somos seres humanos y no estamos ajenos a nuestra historia de vida, ¿no? A qué nos pasó en nuestra infancia, en nuestra niñez, y por eso una vez más volvemos a recalcar que esta complicidad civil debe terminar o debe haber algún iluminado ahí diciendo, mirá, está mal que obstruyas el vínculo con su progenitor no conviviente, le produce grandes daños, ¿por qué no intervenimos, no? Obviamente que nosotros estamos en contra de las vinculaciones cuando va en contra del interés superior del niño, que cuando hablo de Por interés supuesto. superior del niño me refiero a que es lo mejor para el niño, ¿no? Ujú. Pero sabemos que la mayoría de estas obstrucciones de vínculos son totalmente injustificadas. Este alejamiento está totalmente injustificado y simplemente versa sobre un capricho que tiene ese progenitor custodio en contra de su expareja que lo proyecta en el niño, ¿no? Así como proyecta la secretaria en lo que le pasó a su madre o en su Sí. vida durante su infancia, también lo proyecta con los casos. Entonces, esto es realmente lapidario, donde esta lucha social tiene que justamente enfrentarse a los aparatos corporativos, ¿no? A las mafias que Ujú, existen ujú. y derrocar eso, hay que erradicarlo y tiene que ser producto de una lucha. Antes hablaba de estas retenciones directas, bueno, me ha pasado puntualmente en situaciones que cosas totalmente fuera de lugar, o sea, no sé, que le quieren embargar el sueldo a un progenitor cuando ya en el mismo expediente estaba acreditado el pago de lo que le estaban reclamando. Entonces, si vamos, Tremendo. esto se ve en derecho civil uno, ¿no? En derecho de las obligaciones, se ve la teoría de la repetición, ¿no? Donde no podés repetir algo que ya pagaste. Y Exacto. donde vos acá ves la desidia, cuando vos acá ves la desidia del mismo tribunal, y no estamos hablando de derecho de familia, porque esto es, como bien te dije, es algo que se ve en Civil 1, o sea, es Es básico, y básico. el juzgado no se dio cuenta de que están pidiendo un embargo y acepta el embargo, ¿no? O sea, o sea, que se oficie al empleador de ese trabajador para que le paguen el sueldo cuando ya estaba acreditado. O sea, esto es una cuestión básica, es una desidia judicial y al abogado que lo pidió, obviamente, lo denunciamos porque esto es gravísimo, o sea, hay mala fe, hay temeridad, hay malicia, o sea, incluso eventualmente hice reserva de caso federal y de erradicar una denuncia penal por estafa, porque realmente es algo gravísimo, gravísimo, de extrema gravedad, y lamentablemente no necesitas tener un dossier en derecho para darte cuenta de esto, que vuelvo a decir, es la teoría de repetición que te explica en el derecho de las obligaciones. O sea, me parece gravísimo y esto, Sí. imagínate cuando tiene que ver con un niño, ¿no? Un niño que es una de las formas de obstrucción de vínculo cuando se lo llevan del país directamente, donde necesitamos un dispositivo que actúe rápidamente Sí. para impedir que ese niño, niña o adolescente salga del país y regrese a su centro de vida. Vemos la justicia que te falla meses o años después para notificar una demanda, esto que hablabas antes de los plazos. Para notificar una demanda, con suerte, en el mejor de los casos, te demora 6 meses. Entonces, me parece que hay una cierta divergencia, una cierta falencia en el derecho argentino a nivel general. Y es más grave aún cuando
están en juego los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sí, vos sabés que hay algo que me queda de esta reflexión, además de ir aprendiendo un montón de cosas, que es la neutralidad, la indiferencia. Sinceramente, mandado, lo he hecho a mamás y papás, pares de la madre de mi nene, informando la situación y no cero respuesta. O sea, y también, ojo, también hay mucha gente que apoya, cómo podemos ayudar, entre todos nos ayudamos, pero es muy poco lo que se logra que empaticen y además no solo empatizar a través de un WhatsApp o un teclado, una red social, sino también en las calles, acompañando. Yo digo que esta sociedad tendría que ser más empática, imaginarse más, que todos nos imaginemos más en el lugar de los demás y acompañar y apoyar en vez de hacer la plancha y mirar de costado y mantener la neutralidad y más, como vos decís, tratándose del interés superior de los niños que merecen desarrollar su sí mismo en armonía. Y como plantea una autora que te recomiendo, Laura Gutman, capaz que la escuchaste, una terapeuta bastante renombrada, donde ella habla de que para salvar la humanidad hace falta una crianza amorosa y de lo que ella denomina una civilización niñocéntrica, o sea, centrada en las necesidades de los niños. Solo así podremos salvar a la humanidad, es la tesis de ella, Roberto. Vos sabés que nosotros tenemos una frase típica que la utilizamos en nuestras campañas, que tiene que ver con que no lo hacemos por nosotros, ¿no? Nosotros ya somos adultos, ya tenemos nuestra historia, Sí, pero lo hacemos por nuestros hijos y por nuestros nietos, porque el día de mañana nuestros hijos o nuestros nietos pueden vivir una obstrucción de vínculos. claro. Entonces es importante hacerlo por ellos, por el futuro de la sociedad, que son los niños. Los niños de hoy son los adultos del mañana. ¿Y qué queremos? Una sociedad que esté frágil en cuanto a sentimientos, en cuanto a relaciones afectivas, ¿no? Y todos los traumas que esto ocasiona. Entonces, vos fíjate que con esta frase como quizá alguno que otro reflexiona y toma conciencia y participa. Y Ujú. cuando hablo de participación, muchas veces lanzamos campañas, sobre todo ahora en abril, en el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, Sí, que tienen que ver con esto, con que la construcción de vínculos es maltrato infantil, ¿no? Entonces, pedimos simplemente que suban una foto, un video o algo alusivo al tema con el hashtag no al maltrato infantil o otros que hay en diferentes años. Y mucha gente tampoco hace eso, que es algo simple, ¿no? Porque si, por ejemplo, no te digo ir a las calles o hacer algo que demande mucho esfuerzo, simplemente subir una foto alusiva a la violencia infantil, también de suma. lucha contra el maltrato infantil, con este hashtag para que sea, por ejemplo, en la red social del pajarito, Trend Topic, y Sí, realmente se visibilice el tema, porque todos van a decir, ¿qué pasa con esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué es? Porque muchos no, vos sabés que desconocen esta problemática y lamentablemente es una problemática que en muchas ocasiones es un tema tabú porque muchos no quieren hablar por vergüenza. Entonces, lamentablemente esto está en auge, dicho por incluso miembros de la Corte de Derechos Humanos, que es un problema social en auge. sí, totalmente. Bueno, muy jugosa la conversación, muy sólido lo tuyo. Vi las publicaciones en Facebook y me llamaron la atención. Dije, lo voy a contactar por la manera de comunicar. Además sé que también haces comunicás por radio, tenés un programa de reportes, reporte urbano. Y te felicito por tu compromiso, por tu claridad. Y, y bueno, vamos a seguir conversando, Roberto. Sí, es importante, yo insto una vez más a la sociedad que tome conciencia y con esto que decía antes, ¿no? Hoy somos nosotros, pero mañana puede ser nuestros hijos o nuestros nietos, entonces no seamos cómplices de la obstrucción de vínculo porque claramente destruye a niños, niñas y adolescentes y nosotros queremos que en su vida adulta, que el futuro de la sociedad sea mejores que nosotros, ¿no? Es nuestro deseo como padres y seguramente que como abuelos. Entonces,
siempre basándose en la normativa vigente que hay para que se respete Ujú. y fundamentalmente con sabiduría, con fundamento, ¿no? Yo creo que muchos reclamos y muchas cosas que se hacen con violencia o sin fundamentos y eso no suma. Entonces, hay que sumar desde la armonía, desde Ujú. basándose y fundamentando todas las decisiones y las peticiones fundamentalmente en el derecho que ya te digo, no es poco, podría ser mejor, pero es lo que tenemos y hay que defenderlos. Así que defendamos a estos niñas y adolescentes que cada vez sus derechos están siendo vulnerados, más aún en las relaciones de familia, ¿no? Vemos asiduamente cómo se impiden estos vínculos de forma injustificada, donde la víctima claramente es un niño, niña o adolescente. Hay que remarcar eso, quiénes son las víctimas. Quizás por ese lado, una y otra vez, se logre que mucha más gente tome conciencia y active para que se cumplan todas estas normativas, ampliadas o no, pero que se cumplan en tiempo y forma, porque también hay otro dicho que es la justicia cuando es lenta no es justicia. No sé si estás de acuerdo, pero cuando llega tarde y queda un sinsabor, ¿no? Más vale tarde que nunca, también hay otro dicho, pero bueno. Claro, vos fíjate esto que te hablaba antes de la retención directa, donde yo busqué jurisprudencia, no hay uno que hable del embargo encubierto, que claramente lo es un embargo encubierto, Ujú. donde piensan, esto es un ejemplo clave, donde piensan los juristas, las feministas, ¿no? Esta corriente que defiende a la ideología de género, ¿no? Que para mí son fundamentalistas, Sí, donde totalmente. piensan que en realidad le están haciendo un daño a ese trabajador, al progenitor no conviviente, porque le hacen un embargo encubierto llamado retención directa, entre comillas, y hago con las manos las comillas, ¿no? Sí, Porque esto es sí. radio y quizá no me ven. Pero en realidad vos fíjate que le llega un oficio al empleador de ese trabajador donde le piden un embargo encubierto, esta llamada retención directa, y Sí, el empleador piensa que ese trabajador es un deudor incobrable, ¿entendés? Un deudor moroso. sí, Y si, sobre todo en empresas privadas, que si ese empleador tiene intenciones de ascender a ese trabajador, no lo va a hacer porque imagínese que le llegan oficios permanentemente para embargarle el sueldo de forma encubierta, ilegal a su vez. Entonces, ¿qué hace? Nunca lo van a ascender. ¿Y esto a quién termina perjudicando? Claramente al niño, niña y adolescente, a sus descendientes. Porque ese trabajador, si ascendiera en su trabajo, tendría más caudal económico para poderle dar a sus hijos. Y sin embargo, claro, de esta forma, los termina perjudicando. Entonces, indirectamente esta retención directa termina perjudicando claramente a niños, niñas y adolescentes. claro. Este es un ejemplo clave que tiene que ver con el derecho en general, puntualmente con el de familia, pero que esto es lo mismo, o sea, piensan que perjudican a un adulto y en realidad están perjudicando a ese niño. Esa es la perspectiva que se pierde, tal cual. Y hay que poner la energía en que se visibilice que están perjudicando al niño, no al adulto, y se confunden, lamentablemente. Y bueno, vamos a seguir activando, Roberto, y en contacto para construir una civilización niñocéntrica de verdad, enfocada en los Muy bien, niños, sus necesidades, en su derecho a desarrollar su sí mismo en armonía. Así que te mando un abrazo, ojalá así sea. así está siendo. Un abrazo muy grande, excelente fin de largo y seguimos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, fue Roberto Villalobos Atlas, abogado, especialista en derechos humanos, en familia, niñas, niños y adolescentes. Un lujo, realmente muy claro, pero muy claro, Roberto. Y a seguir activando por defender el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.